Hola, ¿cómo están? Bienvenidos. Mediante esta cápsula daremos inicio al curso Mi práctica docente repensándome qué hacer, que está destinado, como ya se lo advirtiéramos al inicio, en este curso, conducente al logro del nivel 1 de la competencia de investigación en docencia, competencia número 7 del perfil académico de la Universidad Católica del Norte. En primer término, me gustaría que delimitáramos algunas problemáticas que es posible que conversemos y tratemos. Una tiene que ver con la naturaleza de los problemas en la educación, y hacer un análisis algo epistemológico para ver cuáles son las similitudes y diferencias. Luego, es posible delimitar los problemas en educación para más tarde poder hacer un diagnóstico y organizar y estructurar la información que finalmente nos va a conducir a poder tener resultados, difundirlos y publicarlos en revistas, perdón, de corriente principal. Para lo anterior, me gustaría que viésemos en primer término, están observando esta lámina, donde aparece una comparación entre los paradigmas y más bien la naturaleza de la concepción de la ciencia y la investigación. Así que acá podemos ver un enfoque positivista y cuantitativo y otro que es interpretativo o cualitativo. ¿Por qué tenemos que situarnos en estos dos paradigmas? En el último tiempo se ha concebido gran parte de la investigación, la indagación, la publicación sobre el pensamiento más positivista, ¿verdad? Donde todo hecho es considerado un objeto de investigación, cuestión por el contrario, la educación no concibe de tal manera, más bien lo concibe como un fenómeno social. De pronto podría ser también llamado fenomenológico. En este caso estamos hablando de un enfoque más interpretativo y cualitativo. Es así que si nosotros nos ponemos a hacer un análisis de la naturaleza de este conocimiento científico, podemos entender que los conceptos más usados en lo cuantitativo es variables, hipótesis, ¿verdad? Significación estadística. Hecho en educación como fenómeno social, es imposible de tratar o voy a decir muy complejo de tratar si no tenemos las condiciones muy controladas. ¿Sí? En educación nosotros más bien o fenómenos educativos hablamos en lo cualitativo de significado, ¿no? De los símbolos, del cotidiano, de la vida diaria, ¿verdad? De la construcción social, de un sentido común. Por lo tanto, en lo cuantitativo el marco es natural y en lo cualitativo el marco es social. Uno se concentra en el producto y otro en el proceso. Por lo tanto, la educación es un fenómeno subjetivo, porque en el proceso de enseñanza y aprendizaje se debe entender cómo se engranan una serie de relaciones, ¿no? Para que suceda aprendizaje. Y si pensamos los psicólogos, pudiese decir que el aprendizaje es medible. Sin embargo, las relaciones que son entre sujetos, de ahí la palabra subjetiva, porque se da entre sujetos, no son controlables, muchas veces muy difícil o complejo llegar a medir en exactitud. Eh, Otros elementos que son interesantes de revisar son los objetivos de la investigación de ambos paradigmas. Uno es la comprobación teórica, establecer los hechos, la predicción. Es muy importante para el enfoque positivista predecir. En lo cualitativo no se predice, sino que se saca una fotografía de un momento histórico, social o territorial de algún fenómeno estudiado y que no es generalizable, ¿no? Es solamente válido para ese conjunto de personas estudiadas, nada más, ¿ya? Eh, Finalmente los problemas que estudian, que también es interesante analizarlos, son que hay un fuerte control de las variables porque lo cuantitativo usa hipótesis, no así lo cualitativo que no es necesario hacer hipótesis, por cuanto al aproximarse
Al proceso de enseñanza-aprendizaje, uno no va con un supuesto de algo, sino que se enfrenta a algo que le interesa indagar o profundizar en tantos significados y significantes. Realmente, otro de los antecedentes que puede hacer muy delimitados sus ámbitos de intervención, estos enfoques, son el diseño y la muestra. Si se fijan, la muestra generalmente en lo positivista cuantitativo son, son grandes o pequeñas que son controladas, ¿no? Aquí pareciera ser que en las investigaciones cuantitativas el N, el tamaño de la muestra, es representativo y es muy importante para el producto final, si no carece de esa validez o confiabilidad de constructo. No así en educación bajo el paradigma cualitativo, ¿no? Que la muestra es pequeña y no es representativa. Aquí el N no tiene ninguna importancia porque lo que importa, según la literatura, es el significado y profundidad de los hallazgos que nosotros queremos elaborar. Por otra parte, si nos detenemos a pensar cómo hoy día es posible concebir la investigación en educación, hay varias vías. Una, que es la alianza estratégica entre el paradigma cuantitativo y cualitativo y hacer una mixtura de enfoques. Y hoy día se está realizando mucha investigación mixtos, es decir, aquellos que somos más cualitativos, como yo me defino, y colaboro con un investigador cuantitativo y sumamos y hacemos sinergia a aquel fenómeno que se está estudiando. Esa es una vía. Otra vía es hacer solamente investigación cualitativa, ¿verdad? Donde el fenómeno es analizado básicamente con elementos eh, de observación y significado para quien delimita una problemática. Por otra parte, también está la línea de la investigación-acción. Esa línea hoy día fuertemente está instalada en el estudio de los fenómenos educativos, por cuanto es concebida como aquel suceso que ocurre estando en el aula y que se sistematiza la información para provocar en ese mismo colectivo una mejora a aquella situación. La investigación-acción es investigar y actuar, tal cual como su nombre lo indica. Muchos de nosotros hacemos investigación-acción sin darnos cuenta. Hoy día lo que necesitamos es formalizar conocimiento para darle sentido y cierto protocolo científico a lo que hacemos sin saber formalmente. A continuación, me gustaría que revisáramos la siguiente diapositiva. Bien, como hablábamos al inicio, es importante saber cuál es el escenario educativo, cómo nosotros podemos detectar, decir, este es un problema verdaderamente. Para ello es necesario que entendamos algunas cuestiones. Eh, Hay una tipificación de los problemas o problemas en el proceso de enseñanza-aprendizaje que tal cual como lo vemos, ¿no es cierto?, en esta diapositiva, esta tipificación tiene que ver con eh, una emergencia, con una prevalencia o con una decadencia. Generalmente cuando nosotros detectamos problemas, decimos este es un problema, tenemos que decir es un problema de alta frecuencia, ocurre mucho. ¿Cuál es la característica? Aquel problema que ocurre de manera frecuente, que está siendo siempre tomado y considerado, vamos a hablar de los problemas prevalentes. Ahí vemos casos, por ejemplo, la obesidad es un problema prevalente, la anorexia, la bulimia y el analfabetismo social, por ejemplo. Si yo veo un problema que es poco reconocido, poco estudiado, pero es de alto peso,
para quien lo investiga, vamos a hablar de problemas emergentes, es decir, aquellos que recién están apareciendo. Tenemos el analfabetismo digital, que pareciera que no es, eh, no es tan emergente, pero sí lo es, o la diabetes 2, tipo 2. Ahora, cuando el problema que nosotros estamos verificando o mirando o estudiando es un problema que ya está excesivamente investigado, es repetido, es recursivo, nosotros vamos a hablar de problemas decadentes que están decayendo, que van en desaparición o extinción, ¿no? Estamos hablando, por ejemplo, de la desnutrición, ¿no? Hoy día de la desnutrición, o de los años 60, 70, donde había un alto porcentaje de niños con desnutrición, hoy día saltamos a un problema prevalente que es la obesidad, niños obesos o con sobrepeso. Y también un problema decadente, el analfabetismo, ¿no? Donde en cierto momento el país, Chile, era una política de Estado, la alfabetización, y por eso, ¿no es cierto?, hicieron leyes y políticas para la instrucción primaria obligatoria en los años 60, 50, ¿verdad? Pero hoy día pensar de analfabetismo es mejor pensar de analfabetismo social. Hoy día la mayoría sabe escribir, leer, aunque hay casos, ¿verdad?, que dicen lo contrario, ¿verdad? Que hay un cierto porcentaje, pero bien mínimo, de esta falta o dificultad en la lectura y escritura. Una vez que tenemos presente esto o categorizado nuestro problema en estas grandes categorías, eh, lo hacemos exclusivamente para que nosotros podamos decir, ¿vale la pena? Y ese vale la pena no tiene que ver con nuestro interés, tiene que ver con el interés de la revista si queremos publicar. En general, una revista va a preferir aquellos problemas que son prevalentes, pero vistos desde otro punto de vista y con aquellos problemas educativos emergentes, ¿no? Que hay poca investigación sobre la temática. Recuerden que siempre la investigación debe conducir a tener o a construir conocimiento nuevo sobre alguna esfera en particular. Bien, por otra parte, aquí también estamos observando, ¿no es cierto?, cómo podemos delimitar problemas. Generalmente un problema se puede usar ciertas palabras, como la escasez, la debilidad, la inconsistencia, incoherencia, etcétera. Pero eso es una cuestión más bien de orden técnico que me ayuda como investigador a precisar el problema y no delimitar una causa o una consecuencia. Bien, en las siguientes diapositivas trataré de explicar de modo muy sintético algunos ámbitos de mi quehacer áulico donde yo puedo encontrar ciertos fenómenos que sean dignos, entre comillas, posibles de investigar. ¿Ya? Para eso vamos a ver esta diapositiva. Eh, Nosotros tenemos diferentes ámbitos de acción, ¿no? De didáctica, nosotros los profesores hacemos metodologías, implementamos ciertas didácticas. También intencionamos, ejecutamos, diseñamos, implementamos la evaluación. Estamos conscientes que hay factores que inciden en el aprendizaje de nuestros estudiantes. También sabemos que hay una dimensión que es el clima del aula, es decir, cómo son las relaciones al interior del aula. Y por cierto que también reconocemos que hay un aspecto curricular toda vez que ingresamos al aula. Si nosotros pudiésemos decir qué son estos elementos, vamos a hablar de elementos y de dimensiones. Por lo tanto, cuando yo hago evaluación, puedo investigar, disculpen, se me saltó la diapositiva, puedo investigar en la evaluación a una asignatura, ¿sí? Por ejemplo, en sus instrumentos, en las estrategias utilizadas o en los momentos en que han sido eh, implementados ciertos procesos de evaluación. Y así con cada uno de los elementos que hemos analizado en esta sesión. Bien, no me queda más que invitarlos a continuar en la profundización de sus aprendizajes y nos estamos viendo próximamente.